Hoy en nuestro segmento cuestionario nos acompaña el economista Ramiro Canelos, doctor en Geografía Económica y vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador. Le damos la bienvenida a una nueva entrevista de Uy de Play. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias, Emilia. Encantado de poder apoyarles. Estamos atravesando tiempos difíciles. El coronavirus ha cambiado toda nuestra manera de vivir y de percibir la realidad. En el mundo incluso ya se vive una recesión económica post-pandemia y Ecuador no es la excepción. Para entender un poco más sobre los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿cuál considera usted es el impacto de la economía en el Ecuador por la pandemia y cuáles son los sectores más afectados? La economía ecuatoriana venía ya con una crisis fiscal muy severa y lo que la pandemia ha hecho es profundizar la crisis, pero no solamente ha profundizado la crisis económica, sino que ha desnudado una enorme debilidad institucional, habiendo visto las debilidades que tiene el sistema sanitario y también el hecho de que tenemos una estructura empresarial muy débil. Tenemos casi 90% de microempresas, un 8% de pequeñas empresas y el pequeño resto que queda son medianas y grandes, que son las que más podrían tener facilidades para subsistir. Nos tomará cerca de una década volver a los niveles del 2013 en términos de PIB. Entonces, el efecto, el impacto de la pandemia es muy severo para todos nosotros. Entonces, podríamos hablar en realidad de que efectivamente la post-pandemia y la crisis post-pandemia sería apocalíptica, como lo pintan los medios. ¿Y qué podríamos hacer para revertir esto? No sé si llamarla apocalíptica, porque eso ya sonaría como una devastación total, pero los efectos sin duda son muy severos. No podemos esconder el impacto muy fuerte que tiene la economía, pero sin duda el país tiene muchos recursos como para reactivarse y eso es algo que no podemos perder la esperanza como país. No se puede perder la esperanza en este sentido. ¿Cómo considera usted será el comportamiento del mercado laboral después de la pandemia en el Ecuador? Sin duda, lo que necesitamos es no solamente una suerte de reactivación, sino que hay que modificar la estructura productiva. Dicen ustedes que tenemos un país que se basa su producción en una matriz productiva primaria extractivista. Lo que necesitamos es modernizar un poco ciertos sectores productivos, sobre todo los servicios, el comercio, lo que permitirá que el mercado de trabajo pueda absorber mano de obra. Pero la mejor forma de absorber la informalidad es cambiando la estructura productiva y esto va a ser un proceso. Por eso nos va a tomar muchísimos años poder tener un nivel parecido al del 2013, o sea, el PIB per cápita lo tendremos de vuelta en un periodo de 10 años, pero siempre y cuando tomemos medidas relacionadas a la estructura productiva. Y en medios se habla de que la forma en la que conocemos del capitalismo ya no es sostenible. ¿Se podría hablar de otro modelo económico? La globalización desnudó una inviabilidad de mantener el fraccionamiento de la cadena productiva. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los países tenían sus productores o sus insumos regados por todo el mundo, aprovechando las ventajas comparativas más bajas de precios, ya sea de mano de obra, de insumos. Pero la pandemia vino a profundizar esta debilidad. Los países van a volver a producir dentro de sus fronteras o al menos dentro de los bloques económicos, para no tener esta interdependencia o esta hiperdependencia. Entonces, sin duda, el modelo económico va a cambiar y posiblemente las crisis que ya no sean sanitarias serán económicas relacionadas con el clima. O sea, tendremos crisis climáticas y esto parece ser que todavía no se advierte con la suficiente claridad, donde la sostenibilidad va a ser el eje fundamental del desarrollo. ¿Qué medidas podría justamente adoptar el gobierno para ayudar a todos los emprendimientos que se han visto afectados en la pandemia, tomando en cuenta ya justamente estas desigualdades territoriales que pueden haber? El gobierno, yo diría que son dos aspectos fundamentales los que más requiere el emprendedor. Es tener crédito productivo pero desahogado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga periodos de gracia, bajas tasas,
y que pueda acceder fácilmente a los créditos. O sea, necesitamos créditos productivos y esto debería hacerlo tomando a la banca privada y a la banca pública en todo el país. Es la única forma de tener cierta homogeneidad en políticas de crédito. Entonces debería haber un espacio para que el emprendedor pueda reactivarse, ya sea por el crédito o ya sea por facilidades tributarias, porque lo que necesitamos es que se reactive. Solamente reactivando se podrá tributar, si no, no hay manera. Entonces yo diría esas dos, entre otras más, pero si tú me preguntas cuáles serían las principales, el crédito y la línea tributaria. Ahora vamos a pasar a un segmento en el que solo se puede responder por sí o por no. ¿El gobierno ha hecho un buen manejo durante la pandemia de la economía? Sí. Si todos están vendiendo pasteles y brownies, ¿también debería hacerlo o tomarlo como ejemplo de negocio? No. ¿Se deben trabajar más horas para reactivar la economía? Sí. ¿Es buena idea activar medidas de protección social, ingreso universal, subsidios, entre otros, para cubrir al menos la canasta básica vital durante la pandemia? Sí. Bueno, muchísimas gracias, economista Canelos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio en Nuide Play. Que tenga una excelente mañana. Gracias, Emilia. A ustedes muchas gracias por la oportunidad.